Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este video es para la clase de Introducción al Derecho, correspondiente al día 3 de julio del 2020. Y en esta sesión vamos a cerrar el tema del que hemos venido platicando, que es Derecho Civil. Vamos a platicar de manera general sobre los demás aspectos del Derecho Civil en su sentido estricto. Y hacerles para empezar el anuncio de que dentro de 8 días tendremos el examen del segundo parcial. Se les va a hacer llegar de la misma forma como hemos venido trabajando. Entonces, les pido por favor que presenten ese examen dentro de los tiempos que están señalados. También les recuerdo que toda respuesta que se encuentre copiada de internet, por una sola respuesta que se encuentre copiada de internet, me voy a ver en la necesidad de anular el examen del segundo parcial. Y si es reincidencia, es decir, si se trata de alguno de ustedes que hace esto por segunda ocasión, pues me veo en la necesidad también de anular el tercer parcial. Y entonces se van directamente a examen final. Esto es con la finalidad de que no se les ocurra copiar de internet sus respuestas, porque detecto que hay quienes lo hacen y créanme que me doy cuenta. Entonces, lo hago notar para que sobre advertencia no hay engaño. Ya saben que sí lo hago. Entonces, pues, por favor, eviten hacerlo. Bien, vamos a platicar en esta clase sobre algunos aspectos de derecho civil que no hemos tocado y que son completamente importantes, porque ya vamos a dejar un poquito el tema de civil en el tercer parcial, nos vamos a enfocar a otras materias. Y hoy vamos a hablar ampliamente del patrimonio. En la clase, hace 2 clases hablábamos de que el patrimonio es uno de los aspectos de la personalidad jurídica y dábamos una pequeña mínima noción de lo que es el patrimonio. Pero en realidad el patrimonio es un concepto muy amplio, tremendamente amplio, que comprende no solamente eh, los aspectos que vimos en la sesión hace 15 días, sino también comprende cuestiones de bienes y derechos reales. Pero vamos definiendo un poco qué es el patrimonio. Se decía hace 2 clases la definición como que de diccionario, que dice que es la universalidad de bienes, derechos y obligaciones que, que tiene una persona. Y hablábamos de un concepto que ahora vamos a definir. Ernesto Gutiérrez y González nos enseña 2 teorías del patrimonio. Nos habla de la teoría del patrimonio personalidad y la teoría del patrimonio afectación. En la primera teoría, la teoría del patrimonio personalidad, establece que el patrimonio es inherente a la persona, es decir, la persona tiene un patrimonio desde el momento en que nace y este patrimonio pues es como una bolsa vacía, una bolsa que puede llenarse con bienes, con derechos y con obligaciones y eh, si no se tiene ningún bien, ningún derecho ni ninguna obligación, se sigue teniendo esa bolsa. Pero también dice que ese patrimonio es, una persona solo puede tener un patrimonio, ¿sí? Esto es muy importante porque pareciera algo obvio, pero no lo es. La teoría del patrimonio afectación, por lo contrario, dice que una persona puede tener más de un patrimonio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que una persona puede tener, aparte del patrimonio personal, puede tener más patrimonios.
Y esto se explica considerando lo que platicábamos la clase pasada de los regímenes del matrimonio, donde hablábamos de que cuando se casan dos personas por sociedad conyugal, generan un nuevo patrimonio común, ¿sí? Un patrimonio común entre los dos consortes. Y entonces esto quiere decir que puede haber, aparte del patrimonio personal de cada cónyuge, pues puede haber un patrimonio de la sociedad conyugal. Y esta teoría del patrimonio-afectación también nos señala que hay un patrimonio personal, uno de la sociedad conyugal, uno de la herencia, ¿sí? o de la sucesión. Ahorita vamos a ver por qué. Y inclusive que hay patrimonios anexos, como puede ser cuando uno es titular de una persona moral y tiene parte del patrimonio que le corresponde a esa persona moral. Pero, en general, la tesis del patrimonio-afectación dice, puede haber más de un patrimonio. Una persona puede tener más de un patrimonio. Y entonces, esto quiere decir que cada patrimonio tendrá diferentes cosas, diferentes bienes, diferentes derechos, diferentes obligaciones, y que por lo tanto, lo que hay en un patrimonio y las deudas que hay en un patrimonio no pueden afectar a otro patrimonio. Esto es curioso porque la clase anterior estuvimos hablando sobre la sociedad conyugal, los dos regímenes de matrimonio, que son sociedad conyugal y separación de bienes, y comentábamos que puede darse el caso que una persona tenga bienes propios antes de casarse y que al momento de casarse decida casarse por sociedad conyugal, no hacer capitulaciones matrimoniales, no pactar los términos de esa sociedad conyugal, y entonces la ley va a decir, bueno, aquellos bienes después de casados son los únicos bienes que entran a la sociedad conyugal. Y eso quiere decir que los bienes que yo tenía antes de casarme no entran a la sociedad conyugal y que entonces tengo dos patrimonios. Un patrimonio propio, que fue el que tuve antes de casarme, y un patrimonio no propio, sino un patrimonio común con mi cónyuge, que es la sociedad conyugal. Que si yo me llego a divorciar, ese patrimonio tendrá que dividirse en partes iguales, 50% a uno y 50% a otro. También comentaba yo hace un momento que puede darse el patrimonio de la sucesión. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una persona hereda, algún bien, bueno, es heredero de alguna persona, vamos a suponer que fallece el papá o la mamá o los dos, que sería lo más o menos idóneo en este tipo de casos, fallecen papá y mamá, y entonces hay tres hijos, ¿no? Por ley, si no hay testamento, a esos tres hijos les toca en partes iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada uno le toca una tercera parte, ¿sí? Pero no es instantáneo, no es que fallece el papá, la mamá, y que a los tres hijos les toca de manera inmediata, ¿no? Forzosamente tienen los hijos que abrir la sucesión, es decir, acudir a un tribunal para que éste haga la declaración de herederos, ¿sí? Emita la sentencia de la primera sección de la sucesión, que es la declaración de herederos, y nombre un albacea, que es el ejecutor de esa sucesión, que va a ser la persona encargada de repartir los bienes, ¿no? Vamos a poner en un terreno ideal, supongo que ustedes a través de sus clases de física hablaron de que
las condiciones ideales en física que no se dan en la realidad, pero que nos sirven para analizar algunos fenómenos. Más o menos así es lo que vamos a hacer ahora en un terreno ideal. Tenemos aquí, espero que sí se vea bien, tenemos aquí una pequeña gráfica que nos muestra papá, mamá y los hijos 1, 2 y 3. En el momento en el que fallecen finalmente papá y mamá, estos tres tienen derecho a heredar, tienen un derecho que por sucesión les corresponde la tercera parte de los bienes de ellos dos. No hay, vamos a suponer, puede haber tíos, puede haber hermanos, pero los que tienen derecho a heredar en este caso son solamente los hijos. En caso de que alguno de los tíos o de los primos quisiera heredar, el juez le va a decir, tú no tienes derecho porque solamente los parientes cercanos excluyen a los parientes más lejanos. Entonces, bueno, los primos son parientes más lejanos que los hijos. Al respecto, entonces tenemos a los tres hijos y a los tres les toca heredar en una proporción del 33.33%, una tercera parte a cada uno. Y vamos a suponer en estas condiciones ideales que papá y mamá, esos dos sujetos que ya fallecieron, tenían en vez de tener una casa, un coche, tenían nada más una cuenta bancaria que tiene la fabulosa cantidad de 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Aquí está, 1.000.000 de pesos. Entonces, bueno, pues lo que va a pasar con esa cuenta bancaria al momento de repartirse entre los distintos herederos, pues es que se reparte entre tres. A cada uno le tocan 333.333 pesos. A cada uno, ¿sí? Pero mientras la sucesión está en trámite, vamos a suponer que el heredero número 1 es el albacea, ¿sí? Este heredero número 1 es el albacea. No quiere decir que él vaya a disponer de ese 1.000.000 de pesos. Lo que quiere decir el hecho de que es el albacea es que él tiene que hacer la repartición. Y entonces, eso significa que habrá un periodo desde el momento en el que fallecieron papá y mamá, estos dos sujetos, desde que fallecieron hasta que finalmente se les regresa, se les da más bien a estos tres su parte de la herencia, que puede ser unos meses o a veces hay sucesiones que pueden durar años, dependiendo que tanta controversia haya, pero en una sucesión, normalmente en cosa de unos meses, quizá un año, pues se haga finalmente la repartición de los bienes. En el momento en el que el juzgado, en compañía del albacea, reparten este 1.000.000 de pesos, ¿sí? Ese patrimonio que tenían papá y mamá, que se convirtió en patrimonio de la sucesión, desaparece. Entonces, para efectos de la teoría del patrimonio de afectación, nos va a decir, esto es un patrimonio distinto, porque estos tres señores, 1, 2 y 3, tienen su patrimonio propio, ¿sí? Pero aparte tienen el patrimonio de la sucesión de la que son acreedores. Ojo, y muy importante, resulta que yo les acabo de indicar que el heredero número 1 es el albacea. Eso quiere decir que él tiene que realizar una serie de gastos a lo largo de la sucesión. En el caso de una cuenta bancaria normalmente no hay ese tipo de gastos. Pero si por ejemplo fueran propiedades, fueran más bien inmuebles. Si fueran bienes inmuebles,
se tendría forzosamente que hacer un pago, ¿sí? Eh, de predial y de todas estas impuestos que genera el hecho de ser propietario de un inmueble, como es el impuesto predial, o que si pagar el agua, pagar los servicios, todo esto. Y el heredero número uno, el albacea, no tiene por qué pagarlo de su bolsa. No. Eso probablemente él momentáneamente lo paga de su bolsa. Pero ¿qué creen ustedes que va a pasar? Que al final el albacea va a decir, sí, pero yo me gasté tanto en mantener los bienes de la sucesión en orden. Por lo tanto, me tienen que pagar porque ese mantenimiento tiene que salir de los bienes de la herencia. No tiene que salir de mi bolsa. ¿Por qué? Porque son dos patrimonios distintos. ¿Sí? Muy importante. Porque además voy a poner a empezar a complicar las cosas. ¿Qué pasa si papá o mamá le debían a un tercero o peor aún, le deben al fisco, le deben a Hacienda? Bueno, pues Hacienda o el otro acreedor va a llegar y va a decir, bueno, me tienen que pagar. Y vamos a poner que tiene una deuda de 500,000 pesos. Aquí tenemos esa deuda de 500,000 pesos. Bueno, pues ¿qué es lo que va a pasar? Esos 500,000 se deben de pagar del 1,000,000 de pesos que es la masa de la herencia. No se van a pagar a partir de el dinero de cada uno de los herederos. Los herederos no tienen por qué pagar eso. La deuda no pasa a los hijos, ¿sí? Lo que pasa es que la deuda se queda, sí, en ciertos casos la deuda trasciende a la herencia, pero se paga con los bienes de la herencia, no se paga con los bienes propios de los herederos. Este es un mito urbano que a veces ha surgido de que es que la deuda pasa a los hijos. No, la deuda no se pasa a los hijos. Lo que sucede es que para que ellos puedan heredar, tienen que pagar primero esas deudas con el dinero de la herencia, no con el dinero propio, ¿no? Esto es muy importante porque entonces, como se dan cuenta ustedes, el patrimonio puede ser múltiple, puede haber más de un patrimonio. La teoría del patrimonio de afectación nos lleva a concluir eso. Y lo que finalmente la ley recoge es una mezcla entre las dos teorías, personalidad y afectación. ¿Por qué? Porque la teoría del patrimonio personalidad sostiene que todas las personas tienen un patrimonio y eso lo recoge la ley. Pero también la ley recoge el hecho de que una persona puede tener más de un patrimonio. Podemos decir que entonces es una teoría mixta, lo que aplica el código, lo que aplica la ley, que es que sí, las personas tienen un patrimonio, pero pueden tener más de uno, ¿sí? Conforme a las dos teorías, el patrimonio personalidad y el patrimonio afectación. El patrimonio tiene dos elementos que son un elemento activo y un elemento pasivo. Ya lo platicábamos hace un par de clases. No es lo que están pensando, si es que están pensando eso, no. Cuando hablo de activos y pasivos me refiero exclusivamente a los bienes, no me refiero a otra cosa, ustedes son los mal pensados. En este ejemplo que teníamos aquí, este dinero que está acá, este 1,000,000, es activo y esto es pasivo. Los pasivos son cantidades en negativo, son las obligaciones que se tienen que cubrir. Esto, todos deberíamos de dominar estos dos conceptos, activos y pasivos, porque son conceptos de contabilidad que son muy interesantes, pero que nos permiten entender este tipo de detalles. Entonces, el patrimonio tiene un elemento activo que son los bienes y los derechos, y tiene un elemento pasivo
que son las obligaciones. En teoría, en estricta teoría, una persona que tiene más obligaciones que bienes y derechos está en situación de insolvencia. Es decir, el concepto de insolvencia significa aquella persona que tiene más pasivos que activos. Y una persona solvente es aquella que tiene más activos que pasivos. O que está equilibrada. Lo que a su vez nos permite decir que una persona que tiene solvencia económica, pues en estricto sentido, puede hacer frente a todas sus obligaciones sin mayor problema. Y una persona en situación de insolvencia, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sobre todo si es una persona moral, se tiene que declarar en quiebra. Se inicia un proceso de quiebra en contra de esa empresa. Y hay ejemplos muy interesantes. Hace 10 años, justamente por estos meses, hace 10 años, la empresa mexicana de aviación entró en un proceso de quiebra que ya finalmente se terminó, ya se declaró la quiebra de la empresa mexicana de aviación. Y esta empresa entra en quiebra porque sus obligaciones eran más que los bienes que tenía. Hoy en día, a la fecha, ustedes pueden ir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y encontrar que ahí están todavía muchos de los aviones y de los hangares que pertenecían a Mexicana y que ahí están, como la Puerta de Alcalá, porque la empresa al quebrar tuvo que repartir los bienes que tenía, vender parte de los bienes que tenía. Prácticamente la empresa se vende en pedazos para que poder hacer frente a sus obligaciones. De hecho, las rutas aéreas que en su momento tenía Mexicana de Aviación se le vendieron a lo que hoy es Interjet. Prácticamente todas las líneas, las rutas nacionales se le venden a Interjet y las rutas internacionales se le venden a KLM, que a su vez es parte del consorcio de Aeroméxico. Entonces, esa venta de las rutas comerciales que se tenían le permite a Mexicana de Aviación pagar a algunos de sus acreedores, y actualmente lo que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son bienes que se le adjudicaron a los trabajadores, pero bueno, a uno de ustedes podrían decir, bueno, son bienes caros. Sí, un avión es un bien muy caro, efectivamente, pero como lo hemos visto con la venta del avión presidencial, no es fácil vender un avión usado. No es precisamente fácil, no hay mucho mercado para vender aviones usados, porque si me va a costar 3,000 millones de pesos comprar un avión usado y me cuesta 4,000 millones de pesos un avión nuevo, pues prefiero comprar el avión nuevo. Así de sencillo. Entonces, bueno, pero la situación es esa. Cuando una empresa o una persona tiene más pasivos que activos, entonces entra en un proceso de quiebra. Bien, entonces quedamos que el patrimonio se conforma de bienes y de derechos, que son el elemento activo, y las obligaciones, que son el elemento pasivo, ¿sí? Vamos un poquito ahorita a los bienes, a hablar sobre los bienes y el elemento activo, que es la parte, podemos decir que la parte bonita o menos tediosa del patrimonio, porque cuando hablamos de obligaciones es la parte que más dolores de cabeza nos da. Pues bien, un bien, dice Tierres y González y muchos autores, refieren que los bienes son cosas, ¿sí? Tan simple como es ese concepto.
bien es una cosa, ¿sí? Que, ojo, para que pueda ser parte del patrimonio de una persona tiene que ser un bien dentro del comercio. Es decir, que la ley, la disposición de la ley o su naturaleza permitan su venta, ¿sí? Permitan que pase de manos y sea un bien dentro del comercio. Todos tenemos bienes, incluso, bueno, lo voy a decir, hasta los indigentes tienen bienes. La ropa que traen puesta es un bien. Decían por ahí que es un bien porque precisamente te hace un bien, te beneficia en algún aspecto. Entonces, bueno, bienes podemos tener muchos. Existen muchos tipos de bienes. Pero la distinción más clásica de bienes son los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los bienes muebles son todas aquellas cosas que se pueden mover de un lugar a otro sin cambiar su esencia fundamental. Esta pelota, por ejemplo, puede moverse de lugar por, porque una persona la mueva o por sí sola, vamos, por gravedad o algo así, y no cambia su esencia de ser pelota. Pero los bienes inmuebles, como lo son las paredes, las casas, las construcciones de todo tipo, no podemos moverlos de un lugar a otro, ¿sí? No podemos mover una casa de un lugar a otro sin cambiar su esencia. O sea, claro que podríamos intentar deshacer todos los ladrillos para poder mover la casa, claro que podríamos hacerlo, pero perdería totalmente la esencia de la casa, ¿sí? Los bienes inmuebles, por eso son inmuebles, no se pueden mover de su lugar sin, eh, sin cambiar su esencia, ¿sí? Esa es la definición más sencilla, la distinción más sencilla. Bienes muebles, los que sí se pueden mover. Bienes inmuebles, los que no se pueden mover. Tenemos, por otra parte, los bienes públicos y los bienes privados. Ojo, los bienes públicos son aquellos que pueden ser o bien de uso común o bien son del Estado. Y más que del Estado en el sentido estricto, son bienes de uso propio de la Federación o del Estado. Vamos, un bien de uso público, podríamos decir la vía pública, ¿sí? No se restringe salir a la vía pública, ¿no? Los parques, los jardines, ¿sí? Son bienes públicos y de uso común. En cambio, tenemos los bienes públicos que son de uso del gobierno, del Estado, como pueden ser las oficinas públicas, ¿sí? No siempre podemos entrar a la hora que queramos a las oficinas públicas. Si yo quiero pasear por el Zócalo de la Ciudad de México a las 2 de la mañana, puedo hacerlo. Pero si yo quiero entrar al Palacio Nacional a las 2 de la mañana, no puedo hacerlo. Y hay zonas de Palacio Nacional a las que puedo entrar y hay zonas a las que no puedo entrar. No puedo simplemente llegar a la oficina presidencial así porque sí, ¿no? ¿Por qué? Porque son esos bienes que pertenecen a la Federación, en este caso, Palacio Nacional pertenece a la Federación, y ese bien es para uso gubernamental, ¿sí? Por esa razón es por la que el, los bienes
públicos tienen esta distinción entre bienes que son de uso del gobierno y bienes de uso común, que podemos usarlos todos, ¿sí? Esos son los bienes públicos. Pero aparte están los bienes privados, que esos son de uso exclusivo de una persona que es su propietario, que a su vez puede darlos en arrendamiento, puede prestarlos, vamos, yo puedo decir tengo una casa o tengo un coche o tengo cualquier cosa, cualquier otro bien, así sea un bien mueble, y puedo darle uso yo o puedo permitir que otra persona le dé uso, ¿no? Y si por ejemplo alguien me pide prestado un libro, pues se lo puedo prestar y es un bien privado, ¿sí? De uso propio, de uso privado, que yo puedo prestar a un tercero. Puedo prestarlo, puedo regalarlo, puedo venderlo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos por otra parte los bienes fungibles y los bienes no fungibles. Los bienes fungibles son aquellos que se pueden sustituir por otros de la misma especie, calidad y cantidad sin que afecte en realidad. Y ahorita voy a poner un pequeño ejemplo de esto. Tengo yo aquí dos billetes de 500 pesos. Son diferentes en su composición, precisamente por eso elegí que fueran dos billetes de 500. Cada uno de estos dos billetes vale 500 pesos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si a mí se me ocurre prestarle a una persona 500 pesos con un billete con la cara de Diego Rivera, y esa persona después de una semana me paga con un billete de 500 pesos pero con la cara de Benito Juárez, bueno, me habrá pagado mis 500 pesos. Estos papelitos son bienes fungibles porque los puedo sustituir por otros de la misma especie y calidad que el que teníamos originalmente, ¿sí? El dinero es el bien fungible por excelencia. Esto es muy interesante porque puedo sustituirlo por otro, ¿sí? Los billetes puedo sustituirlos por otros y es obvio que si yo le presto a una persona 500, 20, 100, 1000 pesos, pues esa persona puede pagarme con billetes de otra denominación. Y billetes, obviamente me va a pagar con billetes diferentes a los que yo le presté, ¿sí? Yo le puedo haber prestado, por ejemplo, 1000 pesos en un billete de 1000 y puede regresarme con dos de 500. Sí, podríamos hacer esa operación. Puedo yo prestarle 20 pesos en un billete de 20 pesos y a su vez esa persona puede pagarme con dos monedas de 10. Puedo sencillamente sustituir por estos dos de una forma tan sencilla como es, ¿no? Se sustituyen esos bienes, son fungibles. Esa es la característica de los bienes fungibles. En cambio, tenemos otros bienes que no son fungibles. Y voy a poner un ejemplo un poquito más complicado. La Mona Lisa. ¿Puedo yo sustituir el cuadro original de la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, por otro de la misma especie y calidad? No. No hay dos Mona Lisas. Solamente hay una, que está en París, en el Museo del Louvre. Entonces, no puedo sustituirla por otro de la misma especie y calidad. Por lo tanto, la Mona Lisa es un bien no fungible. No se puede sustituir por otro. ¿Sí? Muy importante. No lo puedo sustituir por otro. Bien. Esto, obviamente, nos
permite entender que hay ciertos bienes que fácilmente podemos intercambiar y hay otros que no. A la hora de que nosotros veamos, por ejemplo, un contrato, si vamos a suponer que el Museo del Louvre hace un contrato con el Museo Nacional de Arte en México, a través del cual durante 3 noches le va a prestar el cuadro original de la Mona Lisa para ser exhibido en el Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México, y resulta que de último minuto el el Museo del Louvre decide prestarle otra obra, otras 10 obras de Leonardo da Vinci al, al Museo Nacional de Arte. El Museo Nacional de Arte podría demandar al, al Museo del Louvre porque no cumplió con la entrega de ese bien, el préstamo de ese bien, que no se puede sustituir por otro de la misma especie y calidad. ¿Sí? La gran mayoría de los bienes son fungibles. El dinero es el bien fungible por excelencia, pero la gran mayoría de los bienes son fungibles y sobre todo si no se pueden sustituir por otros de manera directa, siempre hay una compensación en dinero que se puede dar. Pero vamos a suponer que se incendia el cuadro de la Mona Lisa y se pierde, pues ya no lo puedo sustituir ni siquiera con dinero. Vamos, es algo completamente imposible ya resarcirlo con dinero. Esos son los bienes fungibles y los no fungibles. Tenemos también los bienes consumibles y los no consumibles. ¿Cuáles son los bienes consumibles? Son aquellos que en su primer uso se consumen. Por ejemplo, la comida. En el momento en el que yo me como esa manzana, pues ya se consumió. ¿Ya? Y los bienes no consumibles, que son aquellos que no se consumen en su primer uso. Voy a poner este ejemplo, la engrapadora. Puedo usarla y puede durar años y no se consume. ¿Sí? Puede dejar de servir en algún momento, pero para eso van a pasar años y no siempre sucede. Ojo con esto porque a veces puede haber algunas diferencias de interpretación, porque hay una categoría intermedia entre consumible y no consumible, que son los bienes parcialmente consumibles o los bienes que se desgastan con el uso. Para este ejemplo podríamos considerar un par de zapatos. Un par de zapatos, cuando nosotros lo compramos nuevo, pues obviamente no se ha consumido para nada, pero después de unos meses de uso, pues se ha consumido, ¿no? Se ha consumido parte dependiendo el uso que le demos. Hay personas que quizá en 2 meses ya se acabaron un par de tenis y hay personas a las que les pueden durar años dependiendo el uso que le dan, ¿sí? Dependiendo los cuidados, pero finalmente siempre hay un desgaste natural por el uso de esos bienes. Entonces, cuando hablamos de bienes consumibles y no consumibles, hay una categoría intermedia que son los parcialmente consumibles que se van a desgastar con el uso y que muy probablemente va a llegar a un punto en el que queden inservibles, ¿sí? Porque son bienes precisamente eh, parcialmente consumibles, ¿sí? No se van a consumir en el primer uso, ni en el segundo, ni en el tercero, pero llegará un momento en el que ya no sirve. Bien, vamos a pasar al tema de los derechos reales, que ya habíamos hablado en sesiones pasadas sobre derechos reales, que un derecho real es aquel que recae sobre una cosa, pero muy interesante, ahora vamos a mencionar los distintos tipos de derechos reales. Podemos decir, para empezar con esta cuestión, que los derechos reales son aquellos
aparte de que recaen sobre una cosa, que tienen que ver con la posesión, el uso de los bienes. Existen 7 derechos reales, ¿sí? 5 principales y 2 accesorios. Me voy a referir especialmente a los derechos principales, pero al final de esta sesión voy a mencionar los derechos accesorios y voy a decir por qué son derechos accesorios. Quedémonos primero con la idea de que los derechos reales, como los pecados capitales, son 7. El primero y el más importante de todos ellos, la propiedad. La propiedad me permite a mí hacer uso, me permite a mí 3 cosas con ese bien. Usar, disfrutar y disponer. La trilogía de cosas que se pueden hacer con un bien, que son usar, disfrutar y disponer. Normalmente en este punto, cuando tenemos clases presenciales, pongo un ejemplo bastante burdo que tiene que ver con un artefacto que venden en las sex shops, pero para efectos de este video voy a cambiar ese ejemplo porque, pues no es tan fácil hacer ese ejemplo de manera directa. Por lo tanto, vamos a pensar en este bien, que es una pelota. Aquí está. El propietario de esta pelota tiene derecho a usarla, a jugar con ella, ¿sí? Tiene derecho a disfrutar de ella, dársela a alguien y que esta persona a su vez le pague una renta por el uso, ¿sí? O puede disponer de ella vendiéndola. Uso es, como su nombre lo dice, el uso directo del bien, ¿sí? Ahí no hay pierde. Disfrutar, obtener un beneficio económico a partir de ese bien. Y disponer puede enajenarlo, ¿sí? Son 3 derechos que tiene el propietario y que los demás derechos reales son, como dice Gutiérrez y González, desmembramientos de este derecho real. Primer derecho real, propiedad. Segundo derecho real, usufructo. ¿Qué es el usufructo? El poder usar y disfrutar de los bienes. Nada más. Resulta que esta pelota yo decido dársela en usufructo a alguno de ustedes. La persona que tenga ese usufructo tendrá derecho de usarla y tendrá el derecho de, a su vez, rentársela a alguien más. Pero no la puede vender. No puede disponer de ella vendiéndola, heredándola. No, porque sigue siendo mía. Yo le di el usufructo, pero no la propiedad directamente. En este caso, hablamos de que hay entonces 2 figuras. El nudo propietario, que es aquella persona que es propietario, pero nada más es propietario porque ya se dio el derecho de usufructo, y el usufructuario, que es quien puede usar y puede disfrutar, ¿sí? En este caso, entonces, el usufructuario va a ser usufructuario hasta que se muera. El derecho de usufructo es vitalicio para el usufructuario, no para el nudo propietario. En el momento en el que se muera el usufructuario, ese derecho de propiedad nuda se convierte en una propiedad completa porque aparece entonces que tienes la propiedad y tienes derecho de usar y disfrutar. Importante referir que esta es la figura que usualmente se maneja cuando una persona ya con algunos bienes, con algunos años, dice, pues yo quiero evitarle problemas a mis hijos de que haya una herencia y juicio y todo esto, y entonces pues decido
que voy a poner la casa a nombre de mis hijos, pero me voy a reservar el usufructo vitalicio. ¿Sí? Esta es la figura que usualmente se tiene porque obviamente en el momento en el que fallezca, pues ya entonces se consolida esta propiedad. Importante que el propietario, cuando ya se dio el usufructo de la casa, no puede revocar eso hasta después de que pues haya fallecido el usufructuario. ¿Sí? El usufructo es, por regla general, es vitalicio, aunque también se puede pactar temporalmente. Tenemos, por otra parte, el derecho de uso. ¿Qué es el derecho de uso? Como su nombre lo dice, me permite usar, pero no me va a permitir disfrutar ni disponer. Importante porque este derecho y el siguiente tienen limitaciones. El derecho de uso, como su nombre lo dice, me permite usar. Si es una casa, puedo usarla para vivir ahí, pero también en el derecho de uso quizá podría usarla como bodega. O incluso, bueno, si es un local comercial, puedo usarlo para vender cosas. Como local comercial. Sin embargo, este tercer derecho real es más amplio que el derecho que sigue, que es el de habitación. Cuarto derecho real es habitación y quiere decir que solo puedes habitar en ese lugar. Puedes usar, pero solamente para habitar. No de manera comercial, no como bodega, no. Tienes que habitar ahí. ¿Sí? Ese es el derecho de habitación. Es el derecho real más limitado. ¿Sí? Prácticamente el más precario de todos ellos, que solamente te permite habitar, vivir ahí. Luego tenemos el quinto derecho real principal, que es el derecho de servidumbre. Y para esto nos va a servir otra pequeña gráfica que voy a hacer a continuación, porque el derecho de servidumbre es un derecho que tiene el propietario de una casa o de un inmueble, que no tiene salida a la calle para poder efectivamente entrar y salir de su propiedad y en ciertos casos para poder llevar agua a su propiedad o para poder sacar agua de su propiedad, en la llamada servidumbre de desagüe. Bien, tenemos aquí el ejemplo de una propiedad que está en medio de otras propiedades, ¿sí? Que aquí se le tuvo que abrir una servidumbre de paso porque el dueño de este predio grandote que rodea es dueño de todo eso y solamente vendió este pedacito que está aquí. Bueno, vendió ese pedazo, pero tiene la obligación de abrir una servidumbre de paso. Es una llamada servidumbre legal de paso. Que, ojo, si el propietario de este predio que está aquí quisiera vender en algún momento, lo puede hacer. Puede vender a un tercero, pero el tercero que le compre le tiene que comprar esto y la servidumbre. La servidumbre de paso está pegada a la propiedad. A este predio de acá, a este predio de aquí lo vamos a llamar el predio dominante y a este de acá el predio sirviente, porque es el que sirve. De ahí el nombre de servidumbre. El predio dominante es el que no tiene salida a la calle, ¿sí? Y es el que obviamente domina esa servidumbre porque
es al que se le tiene que abrir la servidumbre para que pueda pasar. Y el predio sirviente es aquel sobre el cual se va a hacer la servidumbre. Como lo he venido aquí indicando, estas son condiciones ideales. Normalmente lo que sucede en esos casos es que el predio está en medio de una cuadra y hay 5 o 7 propietarios alrededor y alguno de ellos pues le va a tocar ser el predio sirviente. ¿Qué es lo que se hace entonces? Dice, bueno, tiene que causar las menores afectaciones al predio sirviente. Esto quiere decir que si hay 5 predios que rodean al inmueble y de esos 5, 4 tienen construcciones ya y uno está libre, ¿a quién creen que le va a tocar hacer la servidumbre? Pues al que está libre, y a ese le va a tocar que por la orillita le metan la servidumbre para que pueda pasar el dueño del predio dominante. No hay una medida estándar, pero hay servidumbres de paso que son para permitir el paso de una persona, servidumbres de 1 metro, metro y medio, y bueno, he visto yo servidumbres de hasta 5 metros de ancho por 10 o 15 de largo. No hay una medida estándar, pero lo normal es que se diga, pues tiene que pasar, permitir el paso por lo menos de una persona. Eso sí es importante. Ahora, sucede el caso que puede pasar que la persona que tiene ese predio dominante tiene otro predio en otra cuadra en donde tiene agua. ¿Puede llevar agua de un predio a otro? Sí, a través de una servidumbre de acueducto. Y puede hacer su desagüe hacia el drenaje público a través de una servidumbre de desagüe. Son menos común estas últimas dos, la servidumbre de desagüe y la servidumbre de acueducto, son menos comunes actualmente, porque más bien las personas pues contratan el agua directamente con el servicio de agua potable y también su drenaje con el servicio de alcantarillado, pero sí se llega a dar este tipo de casos en muy contadas ocasiones. Entonces el derecho de servidumbre, interesante, se va a extinguir este derecho de servidumbre si, por ejemplo, el dueño del predio dominante le compra su predio al sirviente. En el momento en el que el dueño del dominante compra el predio del sirviente, entonces desaparece porque ahora sí ya tiene espacio, ¿sí? Sobre todo cuando hay fusión, ¿sí? Cuando esos dos predios se fusionan legalmente y entonces ahora es uno solo, desaparece la servidumbre. Si a su vez el dueño, el ahora dueño de todo, fracciona, tendrá que pensar si va a dejar esa servidumbre, si la va a rehacer o si le va a dar alguna salida directa. Vamos, que ya no sea servidumbre. La servidumbre es el último, el quinto de los derechos reales principales. Hay otros dos derechos que son derechos reales accesorios, que son la hipoteca y la prenda. Me voy a referir muy poco a estos porque son más bien cuestiones de obligaciones, pero el derecho de la hipoteca y de la prenda es muy sencillo. A diferencia de los derechos reales principales, el que tiene esos derechos de hipoteca y de prenda no puede usar, no puede disfrutar y no puede disponer. Es una garantía. Cuando alguno de nosotros acude a una casa de empeño a empeñar algo, vamos a pensar que alguno de ustedes decide empeñar su Xbox. Bueno, la casa de empeños le va a prestar, vamos a pensar, 1,500 pesos por el Xbox. Te lo presta, te presta ese dinero y tú tienes
A partir de entonces, un tiempo para liquidar esos 1,500 pesos, ¿no? Lo liquidas y se libera, ¿no? Te entregan el. Pero ¿qué pasa si no pagas? Bueno, lo que va a pasar en ese tipo de casos es que la casa de empeños puede sacarlo a la venta. ¿Para qué? Para de ahí pagar tu deuda y obviamente obtener una ganancia. Ese es el objetivo de toda casa de empeños. Si tú no le pagas lo que es, va a obtener su dinero a partir de la venta de esos bienes. Eso pasa con la prenda, esa es la prenda. La hipoteca sucede en bienes inmuebles, por lo general. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona compra una casa a través de una hipoteca con Infonavit o algún banco, el banco le presta. Ustedes podemos pensar en una casa de 1,000,000 de pesos. No tengo yo 1,000,000 de pesos en mi bolsa, ¿sí? Y es muy difícil que yo logre juntar 1,000,000 de pesos. ¿Pero qué voy a hacer? Curioso. Voy con el banco y le digo al banco, ok, necesito dinero para comprar esa casa. Y el banco con mucha seguridad me va a decir, sí, no hay ningún problema. Como es una casa, te puedo prestar. ¿Por qué? Porque me la vas a dejar en garantía. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú incumples, el banco puede cobrarse con esa casa. En el momento en el que se firman las escrituras de la compra de la casa, en esa misma escritura dice también contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, en el cual el banco te presta el 1,000,000, ¿sí? Con ese 1,000,000 tú le pagas al, al, al vendedor. Tú te quedas con una deuda de 1,000,000 de pesos y el banco tiene como garantía la casa que acabas de comprar. Tú puedes usar esa casa, tú puedes incluso rentarla a un tercero, puedes hacerle obra a la casa, sí puedes. La casa de hecho es tuya, pero el banco o el Infonavit tienen una garantía sobre esa casa, ¿sí? En caso de que tú no les pagues, el banco o el Infonavit pueden abrir un juicio hipotecario para que tú eh, les pagues, en primer lugar, y si no les puedes pagar, entonces que se remate la casa para poder así cobrarse, ¿sí? Lo que sucede en este tipo de casos, normalmente, cuando se hace la compra de una casa con este tipo de características, lo que los bancos hacen es no le dan el dinero al acreditado, sino que le dan el dinero directamente al vendedor y la persona que se queda con la casa, pues es ahora, sí, el propietario es deudor y si no le pagas, te van a demandar y se van a quedar con la casa. Muy probablemente el banco va a buscar adjudicarse la casa y venderla, lo cual es un negociazo, o vender incluso la casa antes de que otra cosa suceda y así tener el dinero y liquidar tu deuda. Por eso se dice que estos son derechos reales de garantía, porque garantizan una obligación. Están garantizando una obligación principal. El banco no puede usar, ni disfrutar, ni disponer de la casa. No la puede vender a su antojo. Para poderla vender, el banco necesita que tú incumplas, porque si no incumples con los pagos de la casa, el banco no puede decir, ah, la voy a sacar a la venta. No puede. Esto es muy importante. Bien, voy a dejar hasta aquí el tema. Si hay alguna duda, pregunta, comentario, me lo pueden hacer. Y la próxima sesión les recuerdo que tenemos examen, así que por favor estudien estos temas. Muchas gracias, que tengan buen día.